Buen día, maestro Adrián de la Rosa Escalante. Mi nombre es Emiliano Alfredo Zamora Cerratos y este es mi video control del tercer parcial y de lo comentado en la conferencia sobre la neurología en el derecho. En sí, este video va a ser un poco más corto que los anteriores que le he presentado, ya que en sí los temas que vimos relativamente han sido pocos. Entonces, sin más preámbulo, voy a ahora comenzar con mi presentación. El primer punto sería sobre las nuevas fuentes del derecho. Con esto nos referimos a lo que serían las sentencias y los tratados internacionales. Al mencionar las sentencias y los tratados, uno en primer momento podría pensar que, con, que esto con relación a a las nuevas fuentes del derecho se referiría nada más simplemente a los tratados donde un estado y otro pues simplemente hacen acuerdos, digamos, para apoyarse, o donde reconocen los derechos del otro y los respetan y ya. O también donde simplemente se expiden sentencias por juzgados internacionales como la Corte Interamericana. Pero la cosa es que esto es un poco más complejo, ya que el objetivo de las sentencias y los tratados sería más en sí el de unificar o el de armonizar el derecho entre estas dos diferentes estados, naciones o diferentes sistemas. Un ejemplo para poder explicar esto fácilmente sería el derecho comparado. En sí, este consiste en que se seleccionan dos sistemas normativos diferentes para realizar un estudio. En primer momento se analiza y se identifican sus características y elementos de cada uno, los cuales pueden ser como las leyes pues, a quienes se aplican o los sujetos del derecho, perdón. Luego se realiza una investigación y se recopilan todos los datos en sí. Y luego se explica o se exponen lo que sean sus semejanzas y diferencias entre los diferentes sistemas. Todo esto se realiza no con el objetivo de simplemente realizar esa comparación, sino con el objetivo de armonizar el derecho entre estos dos sistemas normativos, o encontrar un equilibrio, o que estos puedan, por decirlo, interactuar entre sí sin entrar en conflicto. Otro de sus objetivos o puntos podría ser el de funcionar como base para la legislación, ya que al realizar toda esta investigación y exponer de forma clara sus semejanzas y sus diferencias, se puede servir como base para que al momento de legislar las leyes se pueda hacer, mmm, se pueden hacer los cambios necesarios, ya que se presentó, digamos, cuál sea un punto a favor o un punto en contra de su derecho en sí. Un ejemplo de esto aplicado a los derechos de un trabajador podría ser, por ejemplo, cuando en ciertos trabajos, debido a la naturaleza del empleo, pues la persona debe trasladarse a otro país o a otro estado. O también un ejemplo más simple y más común sería que cuando una persona moral o una empresa en sí, mejor dicho, se desarrolla a tal punto que ésta se vuelve internacional, estando en varios países en sí. Pero puede haber un problema debido al derecho en el que se formó, en el que se formó en la empresa en sí, y al país al que va a llegar la empresa. Entonces, esto puede ser muy útil para, para que el derecho quede armonizado y no haya conflictos. Todo esto que mencioné hace un momento, básicamente se encuentra respaldado en el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo. No como tal lo que mencioné, pero la idea en sí persiste, ya que menciona que las sentencias y los tratados internacionales serán aplicables para los derechos de los trabajadores, para así garantizar los derechos del trabajador en sí y evitar conflictos. Otro punto sería el del diálogo jurisdiccional. Para no hacerlo muy largo, porque pues sí, puede ser un tema que da para más, pero simplemente sería la relación que existen entre los tribunales al momento de hacer uso de las sentencias como un apoyo, o citar la forma en que o citar pues las mismas sentencias en sí.
Esto, al igual que lo mencionaba en el punto anterior, tiene como objetivo el armonizar o estabilizar el derecho, ya que no solamente se realiza entre sentencias dentro de la nación, sino que, digamos, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación puede citar sentencias de la Corte Interamericana, en- entablando ese vínculo y pudiéndolo aprovechar ambas partes. Otro punto mencionado en el tercer parcial fue algunos de los principios del derecho del trabajador. Los más importantes en sí que vi fue lo que sería la estabilidad laboral. Esto en sí consiste que cuando, perdón, que cuando, que cuando una persona es contratada o básicamente tiene un empleo, la persona en sí depende del empleo, ya que de ahí obtiene su sustento para sobrevivir. Y básicamente ya a veces a las personas se les complica el poder tener empleo debido a que los empleos requieren cierto grado de conocimiento o de ciertas capacidades en sí. Además de que también existen, por decirlo, los despidos justificados. O sea, como tan fácil una persona podría tener un empleo, pues podría se lo pueden quitar o de forma justificada o injustificada. Entonces, con el principio de estabilidad laboral se refiere a procurar el bien, en sí, básicamente la estabilidad o el bienestar del trabajador, para que éste tenga oportunidad poder, para poder mantenerse a sí mismo y cuidarse. Pero esto no es simplemente aplicarlo al patrón y al trabajador, sino que el Estado en sí debe aplicar las medidas necesarias para que esto pueda darse o pueda funcionar, mejor dicho, al aplicar las leyes o medidas necesarias, digamos, para evitar despidos justificados y para facilitar que las personas, digamos, puedan obtener empleo. Porque esos podrían ser unos ejemplos. Otro de los principios que se mencionaba es el de la igualdad, el de darle un trato igual a las otras personas, o sea, darle un trato igual y de respeto. Esto podría aplicar, digamos, más a la relación que hay entre el trabajador y el empleador, o sea, el patrón y el trabajador, debido a la relación que existe del trabajador hacia el patrón, debido a que el trabajador se subordina ante el patrón y el patrón dispone del trabajador. Uno de los ejemplos donde esto más se aplica sería, digamos, el despido justificado y el despido injustificado. Esto eran unos temas que ya habíamos visto anteriormente en otros parciales, entonces los voy a mencionar, les voy a hacer una pequeña mención y continuamos. Con el despido injustificado, pues sería cuando se despide a una persona sin que haya un motivo aparente o sin que haya una excusa válida. Y el despido justificado sería despedir a la persona ya que esta debido a su conducta, termina afectando a los otros trabajadores o a la empresa en sí. Esto básicamente se hace para que no se dé un trato desigual o que no se dé un trato discriminatorio. Pero esto va en sí más relacionado con lo que sería un trato diferente justificado y un trato diferente injustificado. Por ejemplo, el ejemplo más fácil de trato diferente justificado sería el momento de contratar a una persona, por ejemplo, un maestro. Cuando quieres contratar a un maestro, debes contratar a alguien que tenga los conocimientos necesarios para impartir las clases. Es por eso que debes seleccionar a las personas para ver quién es la más adecuada. Por eso es que le trata a las personas diferentes y no acepta que otros trabajen, mientras que unas ciertas personas sí. Pero todo esto se da con un motivo. Mientras que si no existiera ese motivo, sería un acto discriminatorio, sería un trato diferente sin justificación. O en sí también podría otro principio o otro punto a mencionar sería el de la proporcionalidad, ya que a veces se aplican multas a empresas, o mejor dicho, microempresas de personas, de personas que trabajan de forma independiente. Al no poder, debido a su falta de conocimiento, terminan cometiendo un error o una falta. Y en el momento de aplicarles una sanción, se les aplica una sanción como si fueran una empresa, digamos, multimillonaria,
o sea, con muchos recursos, pero como son trabajadores independientes, básicamente no tienen con qué pagar la multa y poder seguirse manteniendo o mantener su negocio a flote. Y es por eso que es básicamente este tipo ¿cómo se llama? De actos desequilibrados o desproporcionados, pues es algo que se debe considerar. Otro punto, ahora pasando a otro punto, o sea, lo que vimos en la conferencia sobre neurología en el derecho, sería básicamente, bueno, en primer momento es neurociencia, pero también se le conoce como neurología. A mí se me hace más fácil decirle neurología. En sí, la neurología es una rama de la ciencia la cual se encarga de estudiar la forma en la que funciona el cerebro de las personas, cómo sus pensamientos o sus emociones afectan o básicamente plasman esos efectos en su mente. En el derecho, pues, es necesario tener cierto conocimiento de otras áreas para poder ejercer como abogado, ya que en sí todos los conocimientos de ciencia son básicamente en base a lo que pasa alrededor de cualquier persona en día. Y el derecho básicamente regula las actitudes y conductas de las personas en el día a día. Entonces, para conocer sobre las actitudes, las conductas de la persona y también para identificar los elementos y los hechos para poder ejercer de forma correcta, hay que tener no solo conocimiento en las leyes, sino también un poco en otras áreas. No ser experto, pero sí tener conocimiento. Aquí es cuando entra la neurología, ya que esta puede ser de utilidad al derecho, ya que, ya que al tratarla sobre el pensamiento y las conductas, esto puede ayudar a mejorar, digamos, a lo que serían interrogatorios ¿cómo se llama? O facilitar la búsqueda de la verdad. Esto puede brindarle ayuda a las personas, digamos, discapacitadas o que sufren de ciertas condiciones, las cuales debido a esas condiciones no se les considera capaces para, digamos, por ejemplo, ejercer su derecho o ser consideradas como elementos en juicios, como testigos, ya debido a su condición, pues hay cierta falta de claridad de su capacidad de ejercer y su capacidad de pensamiento. Pero gracias a la neurología puede haber más claridad en esos puntos, aunque no todo es tan simple o tan bueno, ya que en dados casos de que esto avance a tal punto de poder identificar ciertas conductas con ciertas reacciones, por ejemplo, que una persona tenga ciertas características en su cabeza, por ejemplo, la materia gris o cierta u otra característica, y esa característica se asocia a cierto comportamiento, podría volverse un objeto que se considere que ese comportamiento está relacionado a esa característica. Y esto pues a veces no siempre es así, pero podría terminar ocasionando un efecto contrario o básicamente discriminación, por decirlo de una manera. Es por eso que los avances que se tienen o los descubrimientos pues son tratados con cuidado para poder hacer buen uso de estos conocimientos. Bueno, maestro, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.